Ayuntamiento de Albolote, en este caso también a la Universidad de Granada, que convoca este noveno seminario. Decía que me apetece comentar el título de la conferencia, más que nada porque me gusta mucho. Yo creo que a veces resume bien lo que quiero decir y creo que el propio título bastaría ya para dejar el mensaje explícito. José Moreno Arenas y el aparente caos de un orden intelectual nada confuso. Yo creo que ese es el sintagma orden intelectual, es el que me interesaría destacar en esta charla. La inteligencia de su propuesta estética. Vamos a ver. La obra dramática de José Moreno Arenas se plasma en un universo que juega al absurdo desde la más aguda inteligencia crítica. Su aguijón apunta certero con la intención de desnudar, desenmascarar y denunciar unos usos humanos tan actuales y pretéritos a un tiempo como, por desgracia, imperecederos. De ahí que sus pullas críticas, lanzadas desde el lenguaje de la farsa, el absurdo o un simbolismo rijoso donde el humor, con frecuencia negro, y la ironía campan a sus anchas, mantengan hoy la misma efectividad que cuando fueron escritas, en algunos casos, hace ya menos. Pero el mundo que reflejan sus creaciones y los seres que lo pueblan, lejos de responder a una realidad absurda, nacida de la confusión y el caos, expresa hechos y comportamientos humanos reconocibles, muy concretos, destinados con irónico divertimento a la reflexión y a la denuncia desde un orden intelectual, como digo, nada confuso. Ese orden intelectual perfectamente medido, a veces enfundado en el disfraz de la caoticidad emanada del absurdo, es del que pretendo hablarles recurriendo entre los numerosos ejemplos posibles de su amplísima obra teatral algunas muestras escogidas entre sus textos más conocidos y emblemáticos. Las obras de Moreno Arenas no buscan impactar por la emotividad, no pretenden ahondar en los sentimientos humanos con el fin de provocar una respuesta emotiva, ni siquiera en aquellos textos donde las vejaciones o desprecios hacia las víctimas elegidas por este como representaciones más inocentes del ser humano, humilladas por otros representantes de la misma especie, podrían llegar a provocar la indignación o una repulsa instintiva. La frialdad intelectual se impone en un teatro que debe ser entendido como una representación simbólica, evidentemente conceptual, destinada a provocar la reflexión sobre las situaciones planteadas por el dramaturgo de escena, ya sea desde el prisma del vanguardismo o desde posicionamientos estéticos a veces cercanos a un costumbrismo, podemos decir, de carácter incluso bufo. En cualquier caso, el teatro de Moreno Arenas nunca nos hará llorar. Es sí sonreír, con una mueca de comprensión y distanciamiento, no por ello menos cercano y comprometido, nacidos del intelecto. Desde el humanismo no impostado de un autor que apuesta por la inteligencia como rasgo verdaderamente diferenciador del ser humano. El teatro de Moreno Arenas no busca conmover, sino remover conciencias. Entre los diferentes planteamientos argumentales empleados por el dramaturgo, es frecuente encontrar en sus obras un conflicto dialógico dual entre dos antagonistas o grupos antagonistas, a veces en forma de monólogos dirigidos a colectivos sociales ausentes, entre los que no existe una posición de igualdad, sino de poder e inferioridad inversamente proporcional al calado moral de los representantes de este enfrentamiento, más bien ataque o humillación, normalmente unidireccional, dirigido desde arriba a abajo. Es el caso de los numerosos representantes del ámbito político que pueblan sus textos, a veces denominados simplemente de este modo, político, de forma genérica, como sucede en el retrete, el accidente, el currículum o la tentación, entre tantas otras piezas. En esta última, por ejemplo, su mirada se dirige hacia un tipo de cargo bien conocido por el dramaturgo, los alcaldes, a quienes sin duda conoció muy de cerca en su larga trayectoria profesional en el ayuntamiento del municipio donde ha transcurrido su vida. Como sucede asimismo en La Paloma, donde junto al interesado alcalde que urde la trama de la cruel y ridícula sacrificación de Palomo, figura un concejal cuya catadura moral es tan infame como la de su jefe. Otras veces, el poder lo simbolizan hombres poderosos que fuman puros, como la factura, empresarios, y si nos dicen que nos vayamos, vamos todos y nos vamos, banqueros, el accidente,
en la hipoteca también, o simplemente personajes que representan el estatus acomodado o bien pensante de la ortodoxia cultura más tradicional, tanto en el orden religioso como en el ciudadano. Desde ese romerito, mayordomo de la Hermandad de la Santa Marcha Romera a la ermita de la Virgen del Aguijón, que protagoniza varias obras del dramaturgo recogidas en el volumen Hechos y Desechos de San Romerito, a las diferentes beatas, como en las vírgenes, en el abrigo chaleco, o chismosas en la espinilla, que pueblan sus textos, representantes todos de un provincianismo marcado por la hipocresía y el cinismo sin ápice alguno de humanidad. Actitud no ajena a sí mismo al resto de la ciudadanía, ya sea un turista de safari dispuesto a quitar la vida a un nativo por haberle arañado su todoterreno en el safari, el propietario de una autoescuela que maltrata a un inválido en el aparcamiento, o un bañista playero que denuncia la llegada de pateras a las costas, mostrando su desprecio a todo lo ajeno a sí mismo en la playa. ¿Tiene agua ahí? Estas horas prosigo. Posiblemente en pocas obras del autor muestren con mayor claridad ese repaso crítico hacia la condición humana que el accidente. Uno de los textos más conocidos y editados del autor albonoteño, escrito en 1987 y estrenado en el Centro Sociocultural de este mismo municipio en el año 2000, dirigido por Arnaldo Méndez Moya, aquí presente, que interpretó asimismo el papel principal de la obra, el caminante. En esta pieza planteada para ser representada por dos únicos actores, como tantas otras obras de Moreno Arenas, encontramos ese característico debate dialógico entre quien podríamos considerar una víctima, en este caso el accidentado, y diferentes representantes del colectivo humano, señalados y generalizados a un tiempo por su profesión distintiva, que tienen la fuerza o autoridad para socorrer al necesitado, a quien dejan morir desde la fría deshumanización de sus comportamientos e intereses. El caminante, que da vida a todos ellos, se presenta inicialmente como un reportero de televisión, y en su afán por recoger un suceso de tintes dramáticos, sin dar importancia alguna a la víctima, de quien de hecho se burla y a quien es capaz incluso de insultar, pero no le ponga esa cara al gilipollas, hombre. Haga gestos de dolor, le dice. Mientras toma unos planos con su cámara, se marcha del lugar, dejándole la buena nueva de que al día siguiente saboreará las mieles de la fama al ser protagonista en la primera página de todos los periódicos, y quizá aparezca incluso en televisión. Ante la insistente petición de ayuda del accidentado, el reportero afirma muy profesionalmente su incapacidad moral para quitarle el trabajo a quien corresponda esa obligación, y se marcha para avisar a un bombero. Este nuevo personaje, otro representante del colectivo humano plenamente inserto en la sociedad y ejemplarizante de una profesión destinada al servicio de los demás, como al fin y al cabo de otro modo sucede con el periodista previo, vuelve a sorprender con sus comentarios fuera de lugar y alguna reprimenda inoportuna al accidentado, para no tardar en marcharse igualmente al comprobar indignado con quien ha dado el aviso que el accidente se ha producido a escasos centímetros de su jurisdicción y por tanto no le corresponde a él intervenir. No puedo ejecutar el trabajo de otro, afirma con cínica actitud. Este país sería el paraíso de la chapuza si cualquiera pudiera invadir las parcelas de los demás. Y se compromete, mientras abandona al necesitado, a avisar al organismo competente, indicándole con un comentario tan chistoso como patético que no se vaya. El tercero de los personajes que aparecen en este singular desfile representado por el caminante es un banquero. Ahora sí, este sí pertenece a la clase opulenta y poderosa más tópica, si bien, al igual que los anteriores, tiene una importante función social que del mismo modo brilla por su ausencia. Deslumbrado con el modelo y la carrocería del automóvil que tiene volcado ante sí, más que con la trágica situación que contempla, el banquero, suponiendo que el accidentado, a juzgar por su coche, es una persona con recursos económicos, trata de negociar con él las condiciones de su liberación, de nuevo vertiendo unos comentarios y empleando en su discurso un tono completamente fuera de lugar, que vuelven a retratarnos un personaje entre esperpentizado y bufo, sin ápice alguno de humanidad. Tras este aparecerá un político, que solo ve en el accidentado un voto herido y un elector en apuros, y aprovecha para soltarle un huelo discurso tan surrealista dada la situación como los diálogos precedentes mantenidos por el accidentado con sus anteriores salvadores.
punto ya de morir, este recibe la visita, pues qué mejor modo de definir la fugaz intervención de los distintos personajes que figuran ante él, de un cura, la visita de un cura, como digo, que le ofrece confesión y le conmina a arrepentirse de sus pecados. El único arrepentimiento posible de la víctima antes de exhalar su postrero aliento racional y de aplastante lógica es el de pertenecer al género humano. Me arrepiento de pertenecer al género humano. Poca explicación requieren estas últimas palabras, contundentes, rotundas, pronunciadas en vida por el accidentado. Pero la seriedad de la situación vuelve a romperse intencionadamente por el dramaturgo con la aparición del último personaje en que se metamorfosea el caminante, un enterrador que, con escaso respeto por el cadáver, ¿dónde estás, fiambre? Fiambrito, ¿dónde estás? Inquiere. Es quien finalmente lo libera del vehículo para marcharse a continuación con él caminando. Este enterrador, cuyos atributos parecen identificarlo con la propia muerte, y ha venido a ofrecerle su amor al accidentado, y amor jamás falla, le dice al espíritu del fallecido con quien dialoga, se convierte en la única esperanza para quien vuelve a afirmar sentenciosamente, ya desde el otro lado, su decepción con el género humano. Mis experiencias con el ser humano han marcado negativamente mi vida y mi muerte. El humorismo presente en la obra de José Moreno Arenas no puede ocultar el dramático sentido que encierra la visión del mundo inherente en sus textos. Un escepticismo tragicómico se extiende a lo largo de una producción donde el dramaturgo en realidad no deja títere con cabeza. Y no hay mejor expresión, títere, para calificar a unos personajes que tienen más de caricaturas esperpénticas que de verdaderos seres humanos, aunque nos reconozcamos inequívocamente en ellos. Estos constructos del intelecto, arquetipos deshumanizados, representan a la humanidad en su conjunto, bueno, siendo un poquito más humildes, al menos la más cercana a nosotros, la sociedad española, y dentro de esta, a la Andalucía más profunda, que con sus peculiaridades adquieren en cualquier caso rango de universalidad en muchos de los textos del autor. Las características piezas indigestas de Moreno Arenas desnudan los vicios y defectos más comunes de nuestro mundo, pero sus dardos incisivos, en un ejercicio de honestidad y justicia, no alcanzan solo a las capas altas de la sociedad, a los poderosos, como podría parecer en un primer acercamiento a sus obras, sino a todos los individuos, sea cual sea su condición. Es el caso del Santo Palomo, tan víctima de su propia vanidad como de la maldad y la ambición mostradas por el alcalde y su concejal, capaces de llevarlo a la muerte abusando no solo de su ignorancia, sino del fanatismo religioso de un pueblo hecho de la misma pasta que Palomo. Recordemos esas palabras de los variadores con las que se inicia esta conocida pieza del autor, La Paloma. Mareas del esperpento, olas de España profunda, brisas de tiempos lejanos que a la inteligencia insultan. La inteligencia. ¿Qué sería de este mundo sin la inteligencia humana? Se repite como un mantra en el retrete, no como un mantra en el retrete, quiere decir como un mantra en la obra El Retrete. Se repite en esa obra, solo que con un sesgo de ironía, en este caso, que deja en entredicho la presencia de dicha cualidad en el Homo sapiens. A ella apela el dramaturgo de manera reiterada, directa o indirectamente en sus obras. La inteligencia nos hace ver con otra mirada los lados más difusos de la existencia, esas zonas sombreadas, de grises, que conforman la verdadera realidad de un mundo mucho más complejo que la simple división entre buenos y malos, entre unas víctimas y unos verdugos no siempre tan reconocibles ni separados como nuestra acomodaticia conciencia desearía. El buen ciudadano, que presume de cumplir escrupulosamente las leyes en el aparcamiento, descubre su lado más criminal ante un inválido a quien convierte en víctima de su inquina social y su falta de empatía hacia el ajeno y el débil. El buen turista que mata a un nativo por haberle hecho un arañazo a su todoterreno. El pacífico bañista que desprecia a los inmigrantes que llegan a las apacibles costas donde descansan. Los pobres estudiantes que no pueden ni quieren pagar el alquiler a un casero a quien escarnecen. La bondadosa madre que exige de los hijos en interés propio los más abnegados sacrificios, incluso delictivos, como los delictivos actos que propone cometer a un atracador un honrado policía, con el fin de que obtenga el mejor currículum criminal. O el policía que admira la trayectoria delictiva de un atracador. El joyero que termina robando al atracador al que acaba de cederle su joyería.
las inocentes chismosas, capaces de propiciar un crimen con sus chismorreos, las apacibles beatas, dispuestas a matar a un hombre a estampitazos, o los probos profesionales, en fin, que dejan morir a un accidentado con un quítame allá esas pajas. Todos somos culpables, o susceptibles de serlo, bajo la atenta mirada de Moreno Arenas. ¿Quién es la víctima? Inquiere el dueño de una casa acomodada en su pieza titulada La Víctima, tras haber sorprendido a un ladrón que intenta asaltarla y después de sostener con este una surrealista conversación a la que no tarda en unirse un policía que tergiversa el sentido de lo correcto e incorrecto, haciendo lógico lo absurdo. La pregunta con que finaliza la obra, sin obtener más respuesta que el silencio cómplice del público y la sonrisa maliciosa de los tres personajes, constituye una punta dramática en sí misma, plena de significado. Y si no hay víctimas, tampoco hay verdugos. Quizá todos seamos víctimas y verdugos a un tiempo. O tal vez víctimas o verdugos, dependiendo del espejo en que nos miremos cada mañana. Como afirma uno de los actores que protagonizan la acción de "Y si nos dicen que nos vayamos, vamos todos y nos vamos". Hay que mirarse en ese espejo que nos acompaña a todos lados como una sombra, sin que le prestemos atención para conocerlo realmente. Ahí radica la felicidad. El que logra mirarse en él a fondo, ese no desea nada más en esta vida, dice uno de los actores protagonistas de la pieza. En esta obra extensa del dramaturgo, una de las más importantes del conjunto de su producción, Moreno Arenas reúne en el patio de butacas de un teatro una nutrida selección de esa heterogénea sociedad de la que todos formamos parte, representada por hombres vestidos elegantemente y otros que llevan monos de trabajo, a los que lanza, sin distinción, ya no una pregunta, sino una acusación manifiesta que nos afecta a todos. Uno de los dos actores coge una bola del mundo. Dice, este es el mundo que han fabricado entre todos. Creo que sí, dice el otro actor. Acerca la bola a la nariz. Huele que apesta. El otro actor tira la bola del mundo, se rompe en pedazos. Comentar lo que el actor se puede, lo que quiera. Sus vidas son asquerosamente interesadas. Sienten apego al interés, no a la vida. No les importa la destrucción del mundo, sino de su vida. La lúcida mirada de José Moreno Arenas vuelve a clavarse en el receptor de sus palabras, que dentro de sí desnuda la pregunta implícita que subyace en cada uno de sus textos para encontrar en la soledad y el silencio su respuesta. Por cierto, ¿hay algún espejo en la sala? Muchas gracias por su atención.